Reemplazo articular de cadera presentado por Natalie Castillo, Tatiana Vargas y Daniela Beltrán. La exposición se va a desarrollar de la siguiente manera. La cadera es una de las articulaciones más grandes del cuerpo. Es una articulación de artrosis. La cavidad articular está formada por el acetábulo, que es parte del hueso grande de la pelvis, y la parte esferoidal es la cabeza del fémur, el extremo superior del hueso del muslo. Las superficies óseas de la cabeza y la cavidad están cubiertas con un cartílago articular, un tejido suave que reviste y amortigua los extremos de los huesos y les permite moverse fácilmente. Un tejido fino llamado membrana sinovial rodea la articulación de la cadera. Esta membrana genera líquido que lubrica el cartílago y elimina casi toda la fricción durante el movimiento. Artroplastia. La artroplastia es la extracción de las articulaciones dañadas y su sustitución por articulaciones artificiales, hechas de cromo, cobalto y titanio, junto con plásticos de alta densidad. Su objetivo es corregir las deformaciones y mitigar los dolores en las zonas afectadas, necesarias para la movilidad del cuerpo. Algunas de las indicaciones para realizar esta cirugía son osteoartritis, tipo de artritis de uso y desgaste relacionada a la edad, por lo general ocurre en personas de 50 años o mayores y a menudo en personas con una historia familiar de artritis. El cartílago que amortigua los huesos de la cadera se desgasta, por lo tanto los huesos frotan uno con otro causando dolor y rigidez de la cadera. Artritis reumatoide. Es una enfermedad autoinmunitaria en la que la membrana sinovial se inflama y se engruesa. Esta inflamación crónica puede dañar al cartílago produciendo dolor y rigidez. Artritis postraumática. Esto puede seguir a una lesión seria o a una fractura de cadera. El cartílago puede dañarse y llevar a dolor y rigidez de la cadera con el paso del tiempo. Osteonecrosis o necrosis avascular. Es una lesión de la cadera, como una dislocación o fractura, puede limitar el aporte de sangre a la cabeza del fémur y esto se llama necrosis avascular. La falta de sangre puede hacer colapsar la superficie del hueso y resultará en artritis. También se da enfermedad de cadera de la niñez. Algunos recién nacidos y niños tienen problemas de la cadera. Aunque los problemas se tratan con éxito durante la niñez, de todos modos pueden causar artritis en una etapa posterior en su vida. Esto ocurre porque la cadera no puede crecer normalmente y las superficies articulares están afectadas. Tipos de artroplastia. Existen varios tipos de artroplastia de cadera según diversos factores, como lo son el tipo de prótesis de cadera implantar, los materiales que están compuesta, el uso de cemento óseo o no, si se trata de primera vez que se coloca una prótesis de cadera o si se sustituye una ya implantada. Encontramos la artroplastia de cadera parcial o total. La diferencia entre una artroplastia parcial o total de cadera es la cantidad de articulación que se sustituye. En el caso de la artroplastia parcial, se sustituye solo la cabeza femoral, mientras que en el caso de la artroplastia total se sustituye tanto la cabeza femoral como el cóndilo. También encontramos la artroplastia de cadera primaria o de revisión. La principal diferencia entre ambas es que la primera se refiere a la implantación de una prótesis de cadera en una pierna por primera vez y la de revisión es la que se realiza para sustituir una cadera previamente implantada. La prótesis de cadera primaria suele tener un vástago más corto. Esto es para que en el caso en el que sea necesario realizar una artroplastia de revisión se pueda realizar de forma más sencilla. Se intenta retrasar al máximo el implante de la prótesis para evitar que los pacientes requieran un recambio de prótesis. La prótesis de cadera de revisión, a diferencia de las prótesis de cadera primaria, son de mayor tamaño y se colocan para sustituir una prótesis de cadera desgastada. También encontramos la artroplastia según longitud del vástago. Como hemos mencionado previamente, el vástago de la prótesis es la pieza que se implanta en el canal femoral. Según la longitud de este podemos diferenciar tres tipos de prótesis. Prótesis convencional, esta es la que tiene el vástago más largo. Se trata de tipo de prótesis que se utilizan en las artroplastias de revisión en personas que tienen una calidad ósea muy baja o personas en edades muy avanzadas. Por otro lado tenemos la prótesis de cadera de vástago corto. Este es el tipo de prótesis escogida en las artroplastias primarias debido a que la invasión del canal femoral es menor y permitirá en el futuro realizar una artroplastia de revisión con una prótesis convencional sin necesidad de cemento óseo.
Por último, encontramos la artroplastia con prótesis de superficie. Esta se utiliza principalmente en pacientes jóvenes menores de 55 años. Este tipo de prótesis conserva una mayor cantidad de hueso, apenas ocupan el canal femoral, permitiendo una mayor duración, tardando más en requerir una prótesis de vástago corto o convencional, así como una reducción del desgaste y las posibilidades de luxación gracias a los diferentes tipos de materiales de los que están compuestos. Por último, tenemos la artroplastia cementada y no cementada. Esta se refiere a si se hace uso de una sustancia denominada cemento óseo para la fijación del vástago o no. Dependiendo de ello se pueden distinguir artroplastia de cadera no cementada. En este caso, ninguno de los dos componentes de una prótesis, sea total o parcial, requieren de cemento óseo para implantarse en el hueso. Encontramos la artroplastia de cadera cementada. En este caso, ambas partes de la prótesis requieren de cemento para adherirse al hueso. Suelen ser los casos en los que los pacientes tienen una calidad ósea muy baja debido a la edad o a enfermedades que afectan la densidad del hueso. Encontramos la artroplastia híbrida. En este tipo de artroplastia se cementa el vástago al fémur mientras que el cótilo no. Y encontramos la prótesis total de cadera híbrida invertida, en la cual el cemento óseo se coloca en el cótilo mientras que el vástago no lo requiere. A pesar de las diferentes clasificaciones mencionadas, las artroplastias de cadera son una conjunción de todas ellas, es decir, una artroplastia puede ser primaria, total, cementada y vástago corto. Complicaciones de artroplastia. Aflojamiento es la principal causa de revisión de la prótesis. Se aprecia como un espacio translúcido mayor a 2 milímetros que rodea el vástago. Es más frecuente encontrarlo en el borde superolateral. Luxación es la segunda complicación más frecuente y su causa es multifactorial. Existe más riesgo de que ocurra cuando el ángulo de inclinación lateral es mayor a 60 grados. Osificación heterotópica. Se identifica por la presencia de calcificaciones entre la cabeza femoral y el espacio pélvico. Infección. Se manifiesta como un área luminosa que rodea el cemento y el vástago. Este es asociado con irregularidades del hueso. No se puede identificar infección de aflojamiento con la resonancia simple. La detección de reacción perióstica y colección de tejidos blandos con cualquier modalidad diagnóstica es altamente sugestiva de infección. Generalmente se requiere comparación con placas previas, ya que en la infección los cambios evolucionan más rápidamente, y el diagnóstico definitivo debe hacerse con aspiración y cultivo. Tratamiento postquirúrgico. Varía por múltiples factores como es la edad, el nivel de deterioro de la articulación, el estado de salud, peso y composición corporal. El tiempo de la recuperación puede variar entre 2 a 4 meses para volver a las labores del trabajo con ciertas limitaciones. Entre 6 y 12 meses para lograr la recuperación total de la cirugía. Es importante comenzar la movilización de la cadera cuanto antes si es posible, desde el primer día de la operación. De esta manera se evitará atrofias musculares, rigidez en la articulación y acelerar el proceso de recuperación. En el tratamiento posoperatorio de la semana 1 a la semana 2 se le indica al paciente realizar ejercicios suaves. También se espera que el tercer día pueda comenzar a ponerse de pie y caminar en la habitación. Permanecer sentado 10 minutos 2 veces al día en una silla, evitando la flexión de cadera a 90 grados. De la semana 3 a la semana 5 se le recomienda iniciar caminatas cortas con una ayuda externa. Estas caminatas las puede realizar por 5 o 10 minutos diarios 2 veces al día. De la semana 6 en adelante se espera que el usuario ya esté caminando sin ayuda y suspendiendo los analgésicos y los antiinflamatorios. Reemplazo total de cadera, que también se llama artroplasia total de cadera, el hueso y el cartílago dañado se mueven y reemplazan con componentes protésicos. La cabeza del fémur dañada se remueve y se reemplaza con un vástago de metal que se coloca en el centro ahuecado del fémur. El vástago femoral puede ser cementado o calzado a presión dentro del hueso. Una cabeza de metal o cerámica se coloca en la parte superior del vástago. Esta cabeza reemplaza la cabeza dañada del fémur que fue removida. La superficie del cartílago dañado a la cavidad acetábulo se remueve y reemplaza con una cavidad de metal. A veces se usan tornillos o cementos para mantener la cavidad en su lugar. Un espaciador de plástico, cerámica o metal se inserta entre la cabeza y cavidad para permitir una superficie con deslizamiento suave. Esta cirugía toma aproximadamente de 1 a 3 horas.